Hola, mi biólogos. En este vídeo os vamos a hablar sobre la biodiversidad. Durante toda la exposición vamos a seguir un índice, que empezará con una breve introducción y luego trataremos puntos como cuál es el origen de la biodiversidad o qué es la biodiversidad. Bueno, vamos a comenzar. El término biodiversidad o diversidad ecológica abarca toda la variedad de la vida. Para explicar mejor este término, los científicos suelen diseccionar la biodiversidad en tres componentes: las especies, los genes y los ecosistemas. Ahora os dejo con el siguiente compañero que os va a explicar los diferentes tipos de biodiversidades. La biodiversidad específica. La diversidad específica es la variedad de especies que existen en una región. Por ejemplo, en el bosque mediterráneo podemos encontrar encinas, alcornoques, conejos, linces. La idea de diversidad de especies se generaliza al concepto más amplio de diversidad taxonómica, es decir, a grupos más amplios de seres vivos, como mamíferos, plantas, insectos o reinos, como animales, hongos, etc. ¿Cuántas especies viven actualmente en la Tierra? Están catalogadas 1,7 millones, pero la estimación actual está en torno a 10 millones de especies. La diversidad genética es la variabilidad genética entre individuos de una misma especie. Hay conejos, por ejemplo, que poseen genes de un pelaje claro y otros con un pelaje más oscuro. La diversidad genética se suele medir utilizando la diversidad de genes. La diversidad ecológica es la variedad de comunidades biológicas, es decir, la variedad de ecosistemas. Es la más difícil de definir y de medir porque los ecosistemas no tienen fronteras cerradas. Los intentos de medida se centran en calcular la variedad de comunidades de una región, junto con la variedad de las condiciones físicas, como el suelo, el clima o el agua. Ahora os dejo con mi compañero que os va a explicar el origen de la biodiversidad. El origen sobre la biodiversidad. Las teorías evolucionistas proponen que las especies actuales descienden de antepasados comunes y que han cambiado y siguen haciéndolo con el paso del tiempo. Otra cosa es explicar cuáles son los mecanismos que producen este cambio, que son la evolución por la selección natural y el neodarwinismo y la teoría sintética. La evolución por selección natural. Charles Darwin, en su obra sobre el origen de las especies, propuso una explicación casual para la evolución, la teoría de la selección natural. Darwin supuso que un mecanismo similar a la selección artificial debía actuar sobre las poblaciones naturales en su medio ambiente. A este mecanismo lo denominó selección natural, y la explicación darwinista se basa en los siguientes principios. Los individuos que forman una población varían en los rasgos que poseen, como el tamaño o la forma. Algunas de las diferencias o variaciones son hereditarias, es decir, que se transmiten de generación en generación. Nacen más seres vivos de lo que pueden sobrevivir. Solo algunos individuos sobreviven el tiempo suficiente para dejar descendencia y unos dejan más descendencia que otros. La selección natural se produce cuando los individuos que poseen ciertas características sobreviven y dejan más descendencia que otros individuos sin dichas características. Ahora os dejo con mi compañero que os va a explicar el neodarwinismo. Yo os voy a hablar sobre el neodarwinismo. En 1900 se produjo un acontecimiento que cambió el rumbo de toda la biología del siglo XX. Se redescubrieron las leyes de la herencia, propuestas por Mendel, y con ellas la existencia de factores precisos que determinaban la herencia. La consecuencia fue la formulación de dos nuevas teorías: la teoría cromosómica de la herencia, sobre la localización de los factores hereditarios en los cromosomas, y la teoría de la mutación, sobre los cambios que se producen en los factores hereditarios. El descubrimiento de la mutación permitió explicar cómo se origina la variación que existe entre las poblaciones. Saber que los factores hereditarios estaban en los cromosomas ayuda a comprender cómo esta variación se combina, incrementándose de forma considerable por la reproducción sexual. La teoría de Darwin recibió así un nuevo impulso. Si hay factores hereditarios que determinan la herencia de los caracteres, los cambios en dichos factores originarán cambios heredables en los caracteres, es decir, la evolución. En el año 1937, Theodosius Donskis recuperó en su obra las ideas de Darwin, aunque con un mayor soporte científico. El resultado fue la denominada teoría sintética, que se basa en que la unidad evolutiva no es el individuo, sino la población. La selección actúa sobre el individuo, pero es la población la que evoluciona. La reproducción diferencial es el mecanismo que produce la selección. Las condiciones ambientales favorecen la reproducción de aquellos individuos que están mejor adaptados a esas condiciones, y la evolución se produce por un cambio gradual en la constitución genética de las poblaciones. Os dejo con mi compañero que os explicará el saltacionismo.
Bueno, chicos, yo voy a hablar sobre el saltacionismo y el gradualismo. Tanto la teoría de Darwin como la teoría sintética son teorías gradualistas, es decir, sostienen que los cambios evolutivos se han producido por la acumulación lenta y progresiva de diferentes cambios. Sin embargo, no todos los datos encajan con esta teoría gradualista. En la década de 1970, dos paleontólogos estadounidenses propusieron una alternativa a las teorías gradualistas, que se denominaba de los equilibrios interrumpidos. Esta teoría se basa en que el registro fósil no es válido, excepto las formas intermedias que encajan con sus teorías, y que la evolución se sucede de una manera muy irregular, es decir, que puede haber paradas y acelerones. Y a este tipo de pensamiento es lo que se conoce como saltacionismo. Os voy a hablar sobre el evodemo. El neodarwinismo explica muy bien la microevolución de los organismos en su medio. Pero, ¿cómo se puede explicar la macroevolución que está detrás del saltacionismo? La respuesta podría venir de la teoría evolutiva que está empezando, como se conoce, evodevo, y que relaciona los cambios que están en el origen de los grandes grupos de organismos, con cambios de genes relevantes para el desarrollo embrionario. Los estudios de finales del siglo XX sobre el desarrollo embrionario en los animales revelaron que el número de genes que determinan el diseño corporal de un individuo es increíblemente reducido y que con frecuencia son los mismos genes o muy parecidos en diferentes organismos. Aún resultó más sorprendente comprobar que estos pocos genes pueden controlar procesos de desarrollo muy diferentes entre sí. La conclusión es que la ingente diversidad morfológica de los animales está generada por un grupo muy pequeño de genes, los que se conoce como caja de herramientas genética. A ellos se recurre de forma reiterada para construir el cuerpo de cualquier animal. Esto implica de pequeñas variaciones en estas herramientas puede ser el origen de importantes novedades morfológicas. La evodevo, como los equilibrios interrumpidos, no refuga en modo alguno el neodarwinismo, sino que lo completa en el marco de una teoría evolutiva mucho más comprensiva. Los seres vivos no se distribuyen de forma uniforme por la biosfera, y conocer su distribución nos ayuda a su conservación. La ciencia que estudia la distribución presente y pasada de los seres vivos se denomina biogeografía. Existen dos tipos diferentes de distribución, que se ven desde perspectivas diferentes pero que son difíciles de separar. La distribución de una especie y de sus poblaciones, que estudia la distribución presente y pasada de los seres vivos, el área de la distribución que tienen y prevé su evolución futura. La ciencia que estudia esta distribución se denomina corología. Luego existe otra distribución, que es la distribución de comunidades de especies diferentes, en la que un mismo tipo de vegetación encontraremos las mismas especies de vegetales y acogen a un mismo grupo de especies animales. En la ciencia que estudia esta distribución se denomina biocenología. El área de distribución y los endemismos. El área de distribución de una especie es la superficie del planeta que contiene el conjunto de localidades donde las poblaciones de esa especie han sido observadas y registradas, como ocurre con la foto que tenemos aquí, que es sobre el área de distribución del león. La zona roja es su área de distribución en el pasado y las zonas azules son las actuales. En algunas especies, como las que realizan grandes migraciones, se suele utilizar como referencia las áreas de reproducción. Y ahora, una especie se puede considerar como cosmopolita si se encuentra y tiene hábitat en todos los continentes o en todos los océanos, como ocurre con la especie humana. O endémica si se encuentra solo en zonas muy restringidas. Los endemismos, ya sea una especie o cualquier taxón en general, son muy importantes en las islas que están aisladas y en las zonas montañosas que también están aisladas. En las islas más incomunicadas como las Galápagos, el porcentaje de endemismos puede superar el 80%. Ahora os voy a hablar sobre los factores que influyen en la biodiversidad. La distribución actual de los seres vivos es el resultado de dos tipos de factores, los factores internos y los factores externos. Los factores internos son los propios del organismo. Estos están relacionados con la constitución genética. De ella dependerá la capacidad de propagarse y la posibilidad de conquistar nuevos territorios. Los factores externos son los propios del medio en el que viven y forman las limitaciones para que unos organismos no puedan desplazarse de unos lugares a otros. Los factores externos son históricos, geográficos, climáticos, edáticos y bióticos. Los históricos, la diferente disposición de tierras y mares a lo largo de la historia de la Tierra. Los geográficos, con la interposición de una cadena montañosa o de un río.
Los climáticos en las condiciones térmicas desfavorables. Los edáficos, como la existencia de un sustrato que no deja que una especie pueda desarrollarse. Los bióticos, como la presencia de parásitos, la propia intervención humana o los depredadores. Ahora voy a hablar sobre la clasificación y la jerarquización de territorios. Los biólogos han realizado una clasificación de seres vivos en grupos jerarquizados que van desde el reino a la especie, y por lo que los biogeográficos han realizado otra clasificación. Una clasificación y jerarquización de los territorios en diferentes categorías: reino, región, provincia, sector, distrito y tesela. El reino, también llamado ecorregión o ecozona, suele tener una extensión continental y para su determinación se tiene en cuenta la historia geológica de la Tierra y la evolución de la fauna y la flora. Los patrones de distribución de las plantas y los animales se suele explicar con los procesos de la tectónica de placas. La región es un extenso territorio definido por una flora y una fauna. Tiene unos elementos originales que son los tesones endémicos, y cada una de estas regiones incluye diferentes provincias, que estas incluyen también territorios de orden menor. En la imagen de arriba podemos ver los reinos. Existen tres tipos de regiones biogeográficas en España. La región eurosiberiana, que se encuentra en la zona norte de la península y que presenta un clima suave, con temperatura suave y abundante humedad, que se distribuye bien a lo largo del año. Las principales especies son el haya, el roble carballo y matorrales formados por brezos y otras especies arbusivas. Todo esto juntos constituyen un bosque caducifolio. También tenemos la región macaronésica, que se encuentra en las Islas Canarias y se encuentra también en una zona climática tropical, por lo que es rica en especies endémicas. Se encuentra formado por un bosque laurisilva, que presenta árboles perennifolios con hojas lustrosas, como el laurel y el tilo, y en zonas con escasa humedad encontramos matorrales como el cardón. La región mediterránea ocupa el resto de la península y el archipiélago balear. Su clima tiene veranos cálidos y secos. La vegetación es de carácter perennifolio, con hojas pequeñas y duras. La especie más representativa del bosque mediterráneo es la encina, aunque también podemos encontrar otras como el madroño, el lentisco, la jara y gran variedad de plantas aromáticas que forman el matorral mediterráneo. En la actualidad hay cada vez más autores que piensan que España podrá dividirse en 4 regiones en lugar de 3, ya que dividen la región eurosiberiana en 2. Una parte sería la zona pirenaica, que piensan que pertenece a la región alpina, y el resto que pasaría a llamarse región atlántica. Los pisos bioclimáticos y los pisos de vegetación. En cada región biogeográfica, la altitud y la cercanía a la costa determinan condiciones bioclimáticas que definen los diferentes pisos bioclimáticos. A cada uno de estos pisos le corresponden una comunidad de vegetales y pisos de vegetación. Para determinar los pisos bioclimáticos se utilizan tres parámetros. La temperatura media anual, la temperatura media de las mínimas del mes más frío y la temperatura media de las máximas del mes más frío. Se suman estos 3 valores y se multiplican por 10 para obtener el índice de termicidad. Y el valor que se obtiene en el índice de termicidad nos sitúa en un piso bioclimático determinado. Los pisos bioclimáticos se suceden en la altitud y se pueden representar como una cliseria. Bueno, pues el proceso por el cual se forman dos especies a partir de una se conoce como especiación. La especiación tiene 2 etapas, que la primera etapa consiste en que la población ve interrumpido el intercambio de genes, ya sea por algún tipo de, por ejemplo, algo geográfico, por lo que cada una de estas 2 poblaciones evolucionará de forma independiente. Y luego la segunda etapa es que a estas dos poblaciones se le irán acumulando las diferencias genéticas debido a la mutación y a la selección natural, y se pueden dar 2 procesos, en plan 2 alternativas. Tenemos que los híbridos no tengan ningún tipo de desventaja con respecto a la primera población, por lo que el proceso de especiación se habría parado, es decir, no se habría ocurrido. O que, por ejemplo, en otras situaciones que los híbridos presenten desventajas que hacen que la selección natural favorezca mecanismos que impidan su formación, por lo que se habrían formado 2 especies a partir de una.
La adaptación de las especies. Una adaptación es cualquier característica o rasgo que mejore la capacidad del organismo para utilizar los recursos del medio con el fin de sobrevivir y reproducirse. En este caso podemos ver en la foto un murciélago que ha tenido múltiples adaptaciones, como por ejemplo para emitir un ultrasonido para poder cazar insectos o para su vuelo. Mediante la selección natural podemos explicar lo que es la adaptación. Cualquier variante hereditaria que mejore la capacidad de sobrevivir y reproducirse en un ambiente aumentará de frecuencia a lo largo de las generaciones. En esta foto podemos ver un cocodrilo que ha sufrido un cambio en el aparato digestivo para ingerir una gran variedad de presas. La selección natural también explica la adaptación. Las variantes hereditarias surgen por mutación y pueden ser favorables y desfavorables. Todo esto depende de la modificación del medio. En la foto podemos ver a una serpiente con 2 cabezas por la mutación. La adaptación y aclimatación. La adaptación en sentido evolutivo es una propiedad de las poblaciones, es decir, que un organismo no puede cambiar la frecuencia de sus genes. Los cambios que solo afectan al fenotipo, es decir, en su forma física, y no se transmiten a la descendencia, se llama aclimatación. En la foto pues, podemos ver a una planta que ha producido un cambio en su fenotipo. Las adaptaciones de los organismos al medio se agrupan en 3 tipos. Morfológico-estructural. Estas adaptaciones están relacionadas con la forma del cuerpo o con la estructura de los órganos internos. Se incluyen en las adaptaciones morfológicas el mimetismo y la coloración críptica, como podemos ver en la imagen. Luego está fisiológica-funcional. Este tipo de adaptaciones está relacionado con el funcionamiento de los órganos internos y con frecuencia va acompañado de adaptaciones morfológicas. Y por último, etológica o de comportamiento. Estas adaptaciones están relacionadas con algún tipo de acción. Pero, sin embargo, no todo es adaptación. No todas las características de un ser vivo son adaptaciones. Una adaptación debe ser resultado de la selección natural para su función actual. Por ejemplo, el color rojo de la sangre no es una adaptación, sino que es un producto secundario de su composición química. El japonés Moto Kimura propuso en 1968 la teoría neutral, el neutralismo, de la evolución molecular. Según Kimura, la mayoría de las mutaciones que se producen en los genes son neutras frente a la selección natural. Que se mantengan o desaparezcan no dependerá de la selección natural, sino del azar. Voy a hablar sobre los grandes biomas. La Tierra puede dividirse en zonas de características climáticas semejantes. La latitud, la altitud, la orientación del relieve, la cercanía del mar. Estos son los principales factores que influyen en su determinación. En cada una de esas zonas se desarrolla el mismo tipo de vegetación, como una similar distribución de espacios de las plantas. La comunidad de plantas características que se desarrolla en un clima particular con la fauna que acoge constituye un bioma o paisaje bioclimático. La forma más sencilla de clasificación de los biomas es la que corresponde a los 4 grandes tipos de formaciones vegetales en el mundo: bosques, sabanas, matorrales y praderas y desiertos. Los bosques son formaciones dominadas por árboles y con elevada curvatura. Incluye bosques tropicales, bosques caducífolos, templados, bosques esclerófilos, mediterráneos. Las sabanas son formaciones que presentan la alternancia característica de árboles con una cobertura reducida y vegetación herbácea. Matorrales y praderas. En los matorrales predominan los arbustos. Incluyen matorrales mediterráneos, landas o brezales. Las praderas están constituidas mayoritariamente por vegetación herbácea. Incluyen estepas, praderas de altura, etc. Desiertos, de vegetación muy reducida, como consecuencia de la ausencia de agua líquida. Esta ausencia puede deberse a que se encuentra congelada, como en la tundra. Ahora vamos a hablar sobre por qué es importante la biodiversidad. La extinción de las especies es una consecuencia de la vida. Si la extinción es natural, ¿por qué los biólogos están comprometidos con la conservación de la biodiversidad? Cuando se habla del valor de la biodiversidad, se tiene en cuenta tanto su valor económico como el papel que desempeña en el mantenimiento del bienestar de todas las personas. Los servicios de los ecosistemas y el valor utilitario de la biodiversidad. La importancia de la biodiversidad reside en que es la base de los servicios y bienes que nos proporcionan los ecosistemas. Estos incluyen desde la provisión de alimentos hasta la de fibras para confeccionar la ropa. La pérdida de la biodiversidad conlleva un deterioro de estos servicios que los ecosistemas prestan de forma gratuita. Como consecuencia, se produce un empeoramiento de la salud humana, una mayor inseguridad alimentaria, una mayor vulnerabilidad ante catástrofes y cambios ambientales. En definitiva,
una disminución de nuestra calidad de vida. Bueno, yo os voy a contar el valor no utilitario de la biodiversidad. La biodiversidad tiene muchos valores, entre ellos está el valor intrínseco, es decir, un valor en sí misma. La extinción de una especie o la desaparición de un hábitat es una pérdida irreparable y de un valor valioso y de algo valioso y único. Por otra parte, desconocemos los valores potenciales de la biodiversidad, la descubierta y aún más de la no descubierta. ¿Cuántas personas hubieran muerto de haberse extinguido el tejo del Pacífico? Es un árbol que estuvo amenazado y del que se extrae el paclistel, un importante anticancerígeno. La biodiversidad además tiene un valor de herencia. Las generaciones futuras tienen igual derecho que nosotros a disfrutar de los beneficios que la biodiversidad nos proporciona. Voy a hablar sobre la amenaza de la biodiversidad. Factores que amenazan la biodiversidad son la destrucción, el deterioro y la fragmentación de hábitats. El origen puede estar en la quema o tala de bosques con el fin de disponer de terrenos para agricultura y ganadería. La sobreexplotación, que es el resultado de la cosecha o destrucción de plantas o animales para alimento, medicina, puede ser directa o indirecta. La introducción de especies exóticas, que se llevan especies a otros países de forma involuntaria o deliberada. La contaminación generada fundamentalmente por el uso de combustibles fósiles y el consumo creciente de fertilizantes. Y el cambio climático, que es potencialmente la mayor amenaza para la biodiversidad en las próximas décadas. Hola de nuevo, esta vez os voy a contar cómo proteger la biodiversidad. Las intervenciones para la conservación de la biodiversidad pueden ser muy variadas. En la actualidad, numerosas organizaciones se encargan de concienciar a la opinión pública y alertar a los gobiernos. Este tipo de intervenciones que se agrupan en dos estrategias diferentes son la conservación ex situ y la conservación in situ. La conservación ex situ trata de mantener a los seres vivos fuera de su hábitat natural, en lugares como centros de investigación, zoológicos, bancos de semillas, etc. La conservación in situ se pone en práctica con la conservación de áreas más o menos extensas, desde la reserva de la biosfera y los hotspots hasta las reservas locales para especies individuales, incluyendo los parques nacionales y los paisajes protegidos. ¿Qué son los hotspots, puntos calientes o puntos críticos de la biodiversidad? Bueno, este término de puntos calientes fue introducido por el conservacionista Norman Myers en 1988 para describir las áreas del planeta con una biodiversidad sumamente elevada y sobre las que convenía centrar los esfuerzos conservacionistas. En la actualidad, existen dos criterios estrictos. Uno, debe contener al menos 1.500 especies de plantas endémicas y el segundo criterio es que debe haber sufrido una pérdida de al menos un 70% de su vegetación original. Dejamos la bibliografía que hemos utilizado, además de la que ha ido saliendo durante el trabajo. Los autores de este vídeo sobre la biodiversidad son los alumnos de primero de bachillerato del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cáceres. Si os ha gustado podéis darle a like y además nos encantaría leer vuestros comentarios o sugerencias. Os agradecemos vuestra atención y os esperamos en el siguiente vídeo.